Ya. Yadira, ¿se ve la pantalla del número 5 de la clase? Yadira, Buenos días, profesor. Sí. buenos días. Ok, comenzamos entonces. Disculpen la demora. Vamos a ver. Listo. La clase que viene hoy ya, es, aunque no lo crean, tiene que ver bastante con reacciones químicas. Es decir, tiene que ver bastante con fenómenos químicos que se dan a lo largo, digamos, del uso de los elementos químicos. No puede haber ninguna reacción química que no tenga enlaces. Por lo tanto, el hecho de que existe un nexo entre eh, los elementos químicos, sin lugar a dudas los enlaces químicos. ¿Ok? Y fíjense ustedes cuán importante son los enlaces químicos, que le voy a hacer un ejemplo trivial. Trivial. Vamos, avanza. Acá. Ya, acá, fíjense ustedes. Para ti, por ejemplo, alumna, Yandira, yo tengo la teoría y la práctica. ¿Ok? ¿Qué es más importante para ti, la teoría o la práctica? O Dayana, ya que si estás en línea tú en estos momentos. Dayana, ¿me copias? Sí, profesor. Sí, buenos días. ¿Cuál sería para ti lo más importante, la teoría o la práctica? Yo creo que ambas son importantes, pero creo que con la práctica es el que aprendes más, porque de ahí te equivocas y puedes seguir practicando e intentando. Bueno, es tu opinión, yo la respeto, ¿cierto? Y como tal es una opinión valedera para cualquier caso. En es, por ejemplo, acá Kant decía, ¿no? Kant decía, aquel indescifrable persona, ¿no? Que la práctica sin teoría es ciega, ¿ok? Kant decía eso. ¿Listo? Y por último, vamos a ver otra persona del grupo. Gracias, Diana. Vamos a ver a Jason. Jason, repórtate, por favor. Sí, profesor. Sí, ¿qué tal? Para ti, ¿qué es lo más importante, la teoría o la práctica? La práctica. La práctica. Ok. Pues bien, al igual que Diana, que ha contestado, no, usted también opina lo mismo. Kant también decía que para él la teoría sin práctica es estéril, no ayuda en nada, porque de nada vale tener conocimiento si no lo aplica, ¿cierto? Pero ¿sabe qué es lo más importante entre la teoría y la práctica? Es esto, el guión. El guión, ese guión es lo más importante entre la teoría y la práctica. ¿Qué significa eso? Que no puede haber ningún análisis si es que tú no aplicas la teoría en la práctica, ni que la práctica no sea utilizada sin teoría. Ese guión viene a ser el enlace entre la teoría y la práctica, ¿me entienden? Entonces, si lo llevamos al plano químico, si lo llevamos al plano de unidad o de unión entre dos elementos químicos, el enlace es lo más importante. Entonces, si conceptuamos de esa manera lo que es un enlace, podemos decir que el enlace
es la unión, ¿no?, entre dos formas diferentes quizás, o las mismas, en donde van a transferir, en este caso hablando de química, electrones. Mientras que por un lado tú le puedes transferir electrones, por otro lado le puedes tú compartir electrones. El hecho es de que hay un movimiento de electrones entre los átomos que van a hacer que convivan entre ellos. ¿Listo? Por lo tanto, vamos, amigo, cambia. Disculpe que está medio lenta mi máquina. El tiempo de movimiento de mis diapositivas se ha puesto lento. Quizás tengo que salir. Ya, entonces, los electrones de valencia son aquellos, son aquellos que me van a ayudar a mí a enlazar estos elementos químicos. Los electrones de valencia, ¿a qué nos referimos con ellos? Nos referimos a que son los electrones de la última capa de mi configuración electrónica. Ojo, no digo el último término, digo la última capa. Vemos como ejemplo acá en el sodio. El sodio cuyo número atómico es 11, tiene en su última capa, ¿no?, el término 3s1. Tercer nivel, número cuántico primario, y sharp, número cuántico secundario, o subnivel en este caso. Es subnivel sharp. ¿Cuántos electrones tiene? Tiene un electrón. Por lo tanto, su electrón de valencia es 1. Y si nos vamos al oxígeno, cuyo número atómico es 8, vemos que el último nivel es 2. Entonces, los electrones de valencia que tiene el nivel cuántico primario 2, tiene 6 electrones. ¿Por qué? Porque el penúltimo término es también una capa 2. Entonces, ¿yo qué he dicho? Que la suma de los electrones de la última capa, no del último término, van a ser mis electrones de valencia. En este caso, va a ser 2 y 4. Sumados dan 6. Y así sucesivamente. Entonces, estos 6 electrones, o estos electrones de valencia, de forma genérica, van a ser lo que me van a permitir la unidad o la reacción que van a haber entre dos elementos químicos. ¿Listo? Amigo. Para poder nosotros nombrar con propiedad o identificar con propiedad estos, estos elementos químicos o enlaces, nos vamos a ayudar por una notación científica. En este caso, la estructura de Lewis. Gilbert Lewis lo ha hecho tan didáctico, tan fácil de entender, que lo único que hizo Gilbert Lewis y que ayudó y sigue ayudando bastante a su nomenclatura e identificación, es de que puso como electrones, puntos o aspas alrededor del elemento químico. Estos puntos y estas aspas me identifican como los electrones de su última capa de cada elemento químico. Tal cual vimos el sodio, cuyo número atómico era 11 y cuyo electrones de valencia era 1, le puso un punto encima del sodio, identificando que hay un electrón en su última capa. En el oxígeno puso lo mismo. Al tener 6 electrones, ¿ok?, le colocó 6 puntos alrededor del elemento químico, diciendo, oye, en la última capa del oxígeno tengo 6 electrones. Tan igual podemos hablar del bromo, el halógeno, en donde tiene 7 electrones en su última capa. Y lo puedes comprobar en la misma diapositiva. En el nivel 4, el sharp tiene 2 y el principal tiene 5. La suma me da 7.
Dicho esto, entonces hemos ya visto cómo se puede nombrar e identificar visualmente, ¿no?, los electrones de valencia y la notación de Lewis. Pero para poder entender mejor, acá tenemos una tabla, ¿ok? Ahí tenemos una tabla en donde nos va a ayudar a recordar, ¿no?, los grupos que existen en la tabla periódica. Por lo tanto, yo agradecería bastante, ¿no?, que en este caso, por ejemplo, Boris, repórtate. Boris, repórtate. Sí, profesor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por favor, Boris, ¿puedes decirme cómo se llama el grupo 1 de la tabla periódica? Que lo hemos visto en la clase pasada. ¿Cómo se llama el grupo 1 de la tabla periódica? Alumnos que quieran participar y que quieran apoyar a Boris, por favor, participen. ¿Cómo se llama el grupo 1 de la tabla periódica? Alcalinos. Muy bien. Sigue, 2A, Carlos Capcha. A ver, el 2A. Alcalinos térreos. Muy bien. 3A, 3A. Boroides. Oroides, muy bien, Eric. 4A, Carbonoides. 4A. Perdón, ¿te escuché bien? Carbonoides. Carbonoides. 5A, Nitrogenoides. nitrogenoides. 6A, Halógeno. No. Antígeno, creo que es. Calcógenos. exacto, muy bien, calcógenos, gracias, alumno. Calcógenos o anfígenos. El 6A. El 7A, Halógenos. 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 Y el 8A, Gases nobles. muy bien. Entonces, estamos viendo acá la tabla de los elementos químicos más importantes y los que más se utilizan en la práctica diaria de la enseñanza-aprendizaje de las universidades, ¿ok? En sus cursos básicos de química. Y como ustedes ahí se darán cuenta, están colocados la notación de Gilbert Lewis, que me indica que en el grupo 1A, en la última capa habrá un electrón. En el grupo 5A de los nitrogenoides, habrá 5 electrones rodeando el elemento químico que me dice que tiene 5 electrones en su última capa. ¿Ok? Esto es muy importante que ustedes se lo aprendan por mnemotecnia, por memoria, ¿no? Y por ende lo puedan aplicar más adelante. ¿Listo? Ok. Habiendo conocido todo esto, ya no imagino. Ahí está.
Cuando quiere se pone rápida. Quizás tenía que haberla reiniciado. Ya, ahí comienza. ¿Listo? Bueno, disculpen la demora. ¿Listo? Ya. Estos son ejemplos de la pertenencia que hay de diferentes elementos químicos en cada grupo de la tabla periódica. ¿Ok? Ahí están en este caso el elemento Q, elemento fantasma, tiene 2, 4, 6 elementos, 6 electrones en su última capa, por lo tanto pertenece al grupo 6, que es el grupo de los anfígenos, o grupo de los calcógenos, es decir, el grupo del oxígeno, del azufre, del selenio, del teluro. Dicho esto, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta en estos grupos? Como ustedes han visto, en esas notaciones, los elementos químicos más importantes, estamos viendo que hay que cumplir 2 hasta 3 principios. El primero es la regla del octeto. ¿Qué nos dice la regla del octeto? Nos dice, oye, si tú quieres tener un equilibrio, ¿no? Dentro de la estructura atómica, es que los elementos químicos deben de completar 8 electrones en su última capa para que este elemento sea estable, ¿ok? No despida energía por todos lares buscando un equilibrio. Si tú completas los 8 electrones en su última capa, ¿ok? El elemento estará en equilibrio, ¿ok? Entonces, estamos viendo acá que la anotación de Gilbert-Lewis nos puede ayudar bastante. Fíjense en el nitrógeno. El nitrógeno está en el grupo 5 de la tabla periódica, es decir, tiene 5 electrones en su última capa. Por lo tanto, para que sea un elemento en equilibrio, para que sea un elemento estable, debe de sumársele 3 electrones más y completar su octeto para que así el nitrógeno esté en equilibrio. Igual análisis, igual derecho, por decir, para el carbono. El carbono tiene 4 electrones en su última capa, ergo necesita 4 electrones más para completar su octeto. ¿Y qué decir del flúor? Tiene 7 electrones en su última capa, le falta 1 para completar su octeto. Entonces, el hecho es que conozcamos que un equilibrio existirá, sí y solo si completa sus 8 electrones en su última capa. Pero como toda regla tiene su excepción, ¿no? Y tiene un adicional, podemos también hablar de la regla del dueto. ¿Qué es la regla del dueto? La regla del dueto te dice a ti, ok, oye, así como existe un equilibrio para 8 electrones, la regla del octeto, para el hidrógeno que no comparte esa posición de tener 8 electrones en su última capa, lo máximo que puede tener los electrones es de 2 en su última capa. Un ratito, ¿ya? Quiero eliminar esto. Para moverlo más libremente. Y ahora sí. Entonces, el hidrógeno es aquel
que no necesariamente debe cumplir 8 electrones. ¿Por qué? Porque su capacidad no lo permite. El hidrógeno está en la columna 1 de la tabla periódica, pero no pertenece a los alcalinos. Tan solo está colocado porque tiene las propiedades similares que los otros compuestos y porque obviamente es el de menor peso atómico. ¿Ok? Y obviamente está en fase gas. ¿Listo? Entonces el hidrógeno debe cumplir por norma sus 2 electrones en su última capa, porque así lo dice la estructura atómica. Lo voy a colocar acá, fíjense ustedes. La fórmula para obtener la cantidad de electrones que tiene las capas es 2n al cuadrado. Si el hidrógeno está en el grupo número 1, es porque está en la primera capa. 2, 1 al cuadrado, ¿cierto? Los máximos electrones que puede tener son 2, ¿ok? Y ahí te lo dice todo. ¿Listo? Profesor, y con respecto al sodio, el potasio, el bromuro, al cesio y al francio, obviamente, ahí cambia la cosa porque tiene mayor número de capas. ¿Ok? Listo. Entonces, prosigamos. Pero, así como existe esa norma, también existe una excepción. ¿Qué nos dice? Que el berilio, el boro y el aluminio no es necesario que lleguen a completar su octeto, sino que llegan a estar en equilibrio con menos cantidad de electrones en su última capa. Fíjense ustedes, el berilio, que es el Be, tiene 2 electrones en su última capa como parte de los alcalinos térreos que es, grupo 2. Entonces, el berilio, para tener un equilibrio como el que tiene aquellos que completan la regla del octeto, ¿ok? Necesita tan solo 2 electrones más para estar en equilibrio. Tan igual, podemos hablar del boro, del grupo 3 de la tabla periódica. Si te das cuenta, tiene 3 electrones en su última capa, por lo tanto, necesitará tan solo 3 electrones más para completar su equilibrio con 6. Y por último, el aluminio, el grupo de los boroides, grupo 3 de la tabla periódica, grupo 3A, tiene 3 electrones en su última capa, por lo tanto necesita 3 electrones más para tener equilibrio. El equilibrio viene a ser representado como si fuera el octeto con los elementos que sí los necesita. Entonces, seamos claros. La regla del octeto, la regla del dueto, ¿no? Y la anomalía, ¿no? Y la anomalía del octeto. Si vamos a darle un nombre, ese nombre que sea la anomalía del octeto, tal cual hicimos con la regla de Sarrus o la regla del serrucho. ¿Ok? Profesor, Dígame. disculpe, ¿por qué aquí eran solamente estables con 2 o 4 así electrones? Bueno, es que ¿no sería así entonces en todo el grupo primero A, así? O sea, por ejemplo, hidrógeno solamente necesita de 2 y no sería así en todo el grupo A porque sus electrones de valencia es solamente 1. Ya, lo que pasa es que el hidrógeno ocupa ese lugar por algunas características que la diferencian de los alcalinos térreos, ¿no? Los alcalinos térreos son de por sí metálicos y son sólidos, y lo vamos a ver después. En cambio, el hidrógeno tiene particularidades, ¿ok?, que no lo hacen competir dentro del grupo A, sino que algunas propiedades del hidrógeno, ¿no?, atómicas, conllevan a ponerlo en esa posición. Uno, que tiene un solo protón. En cambio, los otros tienen más protones, es decir, es otro número atómico. ¿Ok? Pero no entra tanto a tallar, digamos, las comparaciones de estos dos. ¿Ok? No entra tanto a tallar acá en este tema. Si lo comienzo a hablar, me voy a distraer demasiado, pero la diferencia está, estimado Milciades, de que el hidrógeno tiene algunas propiedades atómicas a los alcalinos, ¿ok? Pero no tiene otras propiedades físico-químicas como los mismos. Uno, su estado de degradación de la materia. Otro, que tiene tan solo un protón en el núcleo. Entonces comenzamos allí a tener algunas diferencias del hidrógeno con los alcalinos. ¿Ok?
Ok, profesor, y bueno, solamente para asegurarme, los que tienen en el los que están en el mismo grupo tienen mismas propiedades químicas o también físicas. Ya, son propiedades físicas fundamentalmente, ¿ok? Pero las propiedades químicas también, pero más propiedades físicas. Las propiedades químicas viene a ser el cambio de estructura que pueden tener estos al momento de reaccionar. Hay que recordar que sus propiedades físicas, al ser similares, me pueden ayudar a mí en las propiedades químicas. Por ejemplo, una propiedad química viene a ser una nueva estructura. Una propiedad química puede ser lo que más adelante vamos a conocer como grados de acidez. Una otra propiedad física con química puede ser la concentración, que lo vamos a ver después. Por eso todo tiene un desarrollo holístico, ¿ok? Todo tiene un desarrollo holístico que lo veremos en su momento, iniciales. ¿Listo? Ok, profesor, sí, sí, entiendo. Muchas Ya, gracias. gracias. Ya, disculpa, mi máquina está lenta, así que voy a borrar las, las diapositivas para poderme movilizar mejor. A esta máquina. Pues bien, comenzaremos con los enlaces químicos, estrictamente. Ya, los enlaces químicos vamos a hacer una simulación, con los enlaces químicos. Vamos a hacer, por ejemplo, una pregunta al aire. ¿Quién no ha estado enamorado alguna vez? ¿Quién no ha estado, cuando éramos jóvenes, en ese caso hablo por mí, ¿no? Que hemos tratado de buscar una pareja porque teníamos tanta energía que queríamos darle a esa persona que después, en el futuro, puede ser mi esposa, ¿ok? Entonces, el H que representa, digamos, a mi persona y el cloro a la versión femenina, ¿ok? Ya somos dos átomos, ¿no? Que son libres y que tienen alta energía que dar y por lo tanto son inestables. ¿Por qué? Porque van buscando a lo largo del espacio con quién aparearse, con quién equilibrarse, ¿ok? Y llega el momento en que encuentra la persona deseada y se forma una relación, la molécula, en este caso, de ácido clorhídrico. Encontrándose ellos, genera, ¿no?, un equilibrio que se manifiesta en una menor energía, pero que los hace estables en la vida. Es por eso que en este cuadro que ustedes ven acá de energía de activación, ¿ok? Vemos que por sí solos tienen una alta energía, pero cuando ya están unidos, y hacerlo más real, enlazados, ¿ok? Tienen una menor energía de activación, ¿ok? Por lo tanto, este match que existe entre cuando están separados y cuando estos están unidos, ¿ok? Me indica que ha existido una reacción química, ¿ok? Entonces, acá existe la reacción química que ustedes ven acá. Disculpen, pero es como la pantalla se mueve, ya no puedo precisar muy bien. Listo. Entonces, vemos que abajo hay una reacción química que dice hidrógeno más cloro me da igual ácido clorhídrico, más 432 kilojoules por mol. ¿Qué me está diciendo eso, 432 kilojoules por mol? Me está diciendo, oye, eso es lo que dice, ¿no? 432 kilojoules por mol. Eso es lo que dice. ¿Y cómo lo interpretamos nosotros? Oye, por cada mol
de ácido clorhídrico producido, voy a liberar 432 kilojoules de energía. Reitero, lo que dice allí son 432 kilojoules por mol. Lo que se interpreta es que por cada mol de ácido clorhídrico producido en la reacción química, yo voy a liberar 432 kilojoules de energía. Si ya sé cómo se lee, si ya sé cómo se interpreta, ahora la cuestión es cómo se manifiesta. Si yo voy a liberar 432 kilojoules por cada mol producida de ácido clorhídrico, obviamente va a incrementarse la temperatura. Entonces, se lee de esa manera, se interpreta de esa manera y se manifiesta de esa manera una reacción química. Dicho esto, entonces es eso lo que pasa en los enlaces químicos. Fundamentalmente un proceso exotérmico de liberación de energía que se manifiesta en el incremento de temperatura. ¿Listo? Profesor, disculpe, ¿y siempre será exotérmico o también puede ser endotérmico? Tú sabes perfectamente que eso existe, Milciades. Entonces, la idea está de que estamos hablando de enlaces químicos. ¿Ok? Existirá en algún momento una reacción endotérmica, en donde se producirá una absorción de energía. ¿Ok? Pero eso todavía no entramos a tallar eso haremos a tallar cuando entremos en lo que significa reacciones químicas. ¿Ya? Pero usualmente, si existe una reacción exotérmica, existe su par, una reacción endotérmica. ¿Listo? Ok, profesor, entiendo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por preguntar. Estoy batallando con esta máquina. Entonces, ya empezamos de plano, ya, a los enlaces iónicos. Los enlaces iónicos son aquellos enlaces que se van a dar por transferencia de electrones de valencia. Y el requisito importante es que estos se van a dar no tan solo por transferencia, sino entre un metal y un no metal. Los metales se van a considerar a los tres grupos que están en mención allí. El 1A, que son los alcalinos, el 2A, que son los alcalinos térreos, y el 3A, que es el grupo de los boroides. Y los no metales van a ser los restantes. El 4A, los carbonoides, el 5A, los nitrogenoides, el 6A, los calcógenos y anfígenos, y el grupo 7A, el grupo de los halógenos. Entonces, si tú te das cuenta y si eres bien perceptivo en poder hacer una reacción química entre un metal y un no metal, o sea, a través de un enlace químico, entonces los que están pegados a la izquierda van a reaccionar con los que están pegados a la derecha, originando entre ellos un enlace iónico. ¿Por qué? Porque la norma me dice eso. Se da entre un metal, los tres grupos que hemos mencionado, y el no metal, los cuatro grupos finales que hemos mencionado también. ¿Listo? Entonces verán que el ejemplo del sodio, que tiene un solo electrón en su última capa, va a reaccionar con el flúor, que tiene 7 electrones. Entonces acá viene la pregunta. ¿Qué es más fácil para el flúor, para completar su octeto? ¿Quitarle los 7 electrones que hay en su última capa y quedarse con la capa anterior a ella, que tiene 8 electrones? ¿O simplemente el sodio, un elemento, en este caso el sodio, le dé su electrón? Y para que el flúor complete su octeto. ¿No es más fácil lo que he dicho al final? Que un elemento químico le dé un electrón al flúor para que éste complete su octeto. Claro que sí. Claro que sí. Y algo más adicional, el sodio, al momento de darle su electrón, ¿ok? Se queda sin esa capa superior y encuentra el equilibrio en la capa anterior.
¿Por qué? Porque si yo le quito el electrón al sodio, ¿ok? Se queda sin nada en esa capa, sin ese electrón de valencia. Y obviamente recurre, ¿no?, a su capa anterior, formando así una unidad indisoluble entre el elemento metálico y el elemento no metálico, conformado de esta manera. ¿Listo? ¿Cómo se le cataloga? Tipo de enlace iónico. Fórmula del compuesto, fluoruro de sodio. Y la estructura de Lewis que completa su regla del octeto. ¿Ok? Entonces, a esto se le llama enlace iónico. Acá vemos algunas propiedades de los enlaces iónicos. En primer lugar, en condiciones ambientales, es decir, por ejemplo, de la que nosotros estamos, a 25 grados centígrados y a una atmósfera, ¿ok? Tenemos que los enlaces iónicos forman sólidos. Y no tan solo sólidos de manera caprichosa, sino que también, que es la segunda propiedad de los enlaces iónicos, forman redes cristalinas. Date cuenta, Milciades, por ejemplo, o Eric, lo voy a señalar acá. Mira. ¿Qué ves acá? ¿Qué estructura Q? Me lo voy a cambiar acá de color, ¿ya? ¿Qué estructura cúbica ves acá? No puedo dibujarlo bien porque no veo lo que estoy señalizando, pero acá, vamos a ver acá. Ya, ahí. Disculpen, no puedo, no se puede. Voy a apelar a su visibilidad de ustedes, ¿ya? Voy a apelar a su visibilidad de ustedes. No puedo borrar, a ver. Ahí. ¿Saben qué? Disculpen un ratito, ya no puedo trabajar así. Denme 3 minutos para agilizar mi máquina y poder hacerlo más rápido porque así no puedo avanzar. Por favor, entiéndame, denme 3 minutos, voy a salir de acá, ¿ok? Para volver a entrar en 3 minutos. Voy a reiniciar la máquina, ¿ok? ¿Me comprenden? ¿Me han escuchado, alumnos? Sí, profesor. Sí, disculpen, no puedo trabajar así. Sí, profesor. Y ustedes tampoco pueden escuchar así. ¿Listo? Gracias. Un ratito nada más.
He vuelto. Vamos a ver si ha mejorado, ¿ya? Un ratito, por favor. Me están copiando, ¿cierto? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se le escucha. Perfecto. Ahora sí, está más rápida la máquina. Esto hubiera hecho del inicio, caramba. Ya, entonces estamos viendo acá que las propiedades de los compuestos, al tener enlaces iónicos, van a ser en primer lugar que van a ser sólidos, a condiciones ambientales de las cuales nosotros estamos presentes acá. Y ahora fíjense, una particularidad muy importante dentro de lo que son los compuestos iónicos es que su estructura cristalina va a ser una de las mejor formadas en geometrías dentro de lo que se denominan enlaces. Fíjense ustedes acá. Miren, si ustedes, voy a agrandar un poco más. ¿Ok? Ahí. Miren, ¿qué estructura cúbica se forma acá? ¿Qué estructura cúbica se forma ahí donde lo he señalado con rojo? ¿Qué forma? ¿Alguien puede ayudarme? Con confianza, díganlo. Estamos en academia. Piero, ¿me copias? Piero, ¿me Profe, copias? sí, profe. Dime, ¿qué estructura cúbica ves allí? Ah, ya lo dije, estructura cúbica. Se forma un cubo. Entonces, los compuestos iónicos van a formar estructuras cristalinas, como lo que tú ves acá, en la formación del sodio y del cloro. ¿Ok? Entonces, los enlaces iónicos, aparte de formar sólidos, lo hacen a través de redes cristalinas, es decir, sólidos que están unidos fuertemente y que van a ser bien difícil que se rompan. ¿Que pueden ser frágiles? Sí, pueden ser frágiles. Por ejemplo, el vidrio. ¿Ok? Entonces, la idea de los enlaces iónicos es de que estos van a formar estos tipos de propiedades sólidos a temperaturas ambientales, redes cristalinas y que pueden ser frágiles, pero también pueden ser duros. Ejemplo, el vidrio. Listo. Entonces, dicho esto, vamos a los demás. A ver, ahora se mueve más rápido, mi compadre. Ya, acá está. Entonces, también estos enlaces iónicos, cuando forman un compuesto químico, van a ser solubles. Es decir, se van a disolver en solventes polares, como por ejemplo el agua y el alcohol. Entonces, la sal, que es producto de un enlace iónico entre el sodio y el cloro, entre un alcalino y un halógeno, se van a disolver, se van a dispersar en el agua. ¿Ok? Provocando que estos elementos por sí solos, en estado seco, en fracción seca, estos cloruros de sodio, por ejemplo, los que tienen enlaces iónicos, no van a ser conductores de electricidad. ¿Me entienden? O sea, que de manera genérica, los compuestos obtenidos a través de enlace iónico no van a ser buenos conductores de electricidad. Sin embargo, si este compuesto a base de enlace iónico lo pongo, lo disuelvo en agua, ¿ok? Inmediatamente se convertirá en un buen conductor eléctrico. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque va a formar electrolitos, es decir, va a formar iones
denominados cationes y aniones tal cual ustedes lo conocen. Dicho esto, entonces ya hemos visto muchas particularidades y propiedades de los enlaces iónicos. Son sólidos, forman estructuras cristalinas, son fuertes, van a transferirse electrones entre ellos, son malos conductores solos, pero con el agua como vehículo se vuelven buenos conductores. Y obviamente comenzaríamos ahí ahora a hablar sobre los enlaces covalentes. Fíjense, los enlaces covalentes ¿no? Son aquellos en donde van a compartir electrones. Sin embargo, nos piden un requisito. Oye, si tú quieres compartir conmigo electrones, primero tienes que ser un no metal. ¿Perfecto? Un no metal o simplemente cualquier elemento químico, pero que sea no metal o que sea igual. ¿Ok? Es decir, el oxígeno con el azufre son dos metales. Ahí puede haber una compartición de electrones y por ende ser un enlace covalente. El otro caso es, bueno, que sean elementos similares. En este caso el hidrógeno con el hidrógeno, el oxígeno con el oxígeno, el cloro con el cloro. ¿Ok? Ese sí, siempre y cuando sean átomos no metálicos iguales. El enlace covalente, ¿no? Se produce por lo general cuando la diferencia de electronegatividades es mayor o igual a cero. Es decir, si tu diferencia de electronegatividades de estos elementos químicos, su diferencia entre ellos es entre 0 y 1,7, podemos decir, oye, si está en ese rango, es casi seguro que el enlace sea covalente. Entonces, date cuenta que estamos cumpliendo varios requisitos entre los enlaces covalentes. Uno, que se dan entre gases o entre no metales. Segundo, que se pueda entre átomos iguales también. Y que tenga como requisito que, que el rango de electronegatividad de la diferencia de los dos sea entre 0 y 1,7. ¿Ok? Ay, se me... Ponerlo así ya. Parece que en el momento de hacer esto, ya, algo así. Listo. Entonces, los enlaces covalentes también pueden ser denominados enlaces covalentes normales. Fíjense ustedes. Miren, ¿qué significa covalente? Compartir electrones. Este átomo pequeño, ¿no? Va a compartir su átomo con este átomo grande, su electrón con este átomo grande, al igual que el grande va a compartir su electrón con el átomo pequeño, para que así completen la regla del octeto, por ejemplo, para que así la compartición sea homogénea entre ellos. Pero existe una particularidad dentro de los enlaces covalentes, los llamados enlaces covalentes coordinados o dativos. ¿Qué significa esto? Que a pesar que el átomo pequeño ha completado su octeto de una u otra forma, ¿no? ¿Ok? Tiene dos electrones libres, por ejemplo, estos dos, ¿ok? Que se los puede dar al átomo más grande para que complete su octeto. Pero, profesor, ¿acaso ahí no estarían compartiendo electrones? No, no, no. En este es un caso particular. Acá se refiere que el átomo pequeño le cede sin desmedro de la regla del octeto para ese átomo. Tan solo le está cediendo esos electrones, no lo está compartiendo, no se los está dando de manera permanente, se lo cede, ¿no? Para que este átomo grande conserve su octeto u obtenga su octeto. ¿Listo? Y la manera de poder representar este enlace covalente dativo ya no es a través de este simple enlace que ustedes ven acá. Ahora va a ser una flecha. Cuando tú veas una flecha dirigida del átomo A al átomo B, te está diciendo, oye, el A le está cediendo dos electrones al átomo B, sin desmedro de que rompa su regla del octeto. Se lo cede nada más. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos los electrones de valencia de cada elemento químico
que podamos tener como problema. ¿Listo? Vamos a hacer ejemplos de eso. Acá, vemos que los enlaces covalentes van a ser de esta manera. Un ratito, ¿ya? Se me dibujó todo esto. Ya. Ya. Los enlaces covalentes pueden ser simples, dobles o triples. Los enlaces simples siempre van a tener un enlace tipo sigma. Los enlaces dobles tendrán un enlace tipo pi y el otro sigma. Y los enlaces triples tendrán, el primer enlace será pi, el segundo enlace del enlace triple será sigma y el tercer enlace será nuevamente pi. La particularidad de estos enlaces simples, dobles y triples está en que los enlaces simples se le van a considerar saturados. Y los enlaces dobles y simples se le considerará insaturados. Insaturados. Otra propiedad que vemos acá es que los enlaces dativos siempre serán considerados como simples o enlaces tipo sigma. Ojo, no se olviden de eso, ¿ah? Los enlaces dativos pueden ser considerados como simples o enlaces tipo sigma. La longitud de los enlaces será mayor del enlace simple que la del doble y que la del triple. ¿Ok? Será mayor. Y esto se comprueba fácilmente donde en la energía de enlace. Cuando dos átomos están separados mucho más que otro enlace de otros dos átomos, significa que tiene una energía menor en el enlace simple. ¿Por qué? Porque no está reforzado. Es decir, digamos, ¿cuándo se ajusta más dos objetos? ¿Con un lienzo o con tres lienzos? Obviamente, si tú tienes tres lienzos para amarrar, lo vas a sujetar mejor que como si tuvieras un lienzo, ¿cierto? ¿Ok? Igual pasa acá con los enlaces triples. Estas propiedades son muy importantes que las comprendas. No que te las aprendas de memoria, sino que las comprendas. La longitud de enlace del simple va a ser mayor que la del triple y la energía de enlace va a ser mayor la del triple que la del simple. Eso se comprueba fácilmente en la vida diaria. Vemos acá, ¿qué es esto? Ah, me faltó este de acá, este enlace. Disculpen, me faltó este enlace. Este enlace que vemos acá, ¿no? Nos habla, un ratito, ¿ya? Para que no se confunda. Hubiera hecho esto antes, pero en fin. A ver. Ya. Ok. Ya, en los enlaces covalentes también vamos a tener dos tipos de enlace. Un enlace covalente polar y un enlace covalente apolar. ¿Ok? Fíjense, los enlaces, ante todo, ¿qué significa polar? Significa carga eléctrica. ¿Ok? Entonces, los enlaces covalentes polares son aquellos entre átomos no metales diferentes que cumplan, obviamente, con el requisito que debe estar su electronegatividad en el rango de 0 a 1,7. La otra propiedad que se ve de los enlaces covalentes es que pueden ser enlaces covalentes apolares. ¿Ok? ¿Cuándo se da un enlace covalente apolar? Cuando son átomos no metales iguales. ¿Ok? Átomos iguales. Es decir, acá. Pero también esto tiene su excepción y lo vamos a evaluar en pleno trabajo de los problemas, si es que amerita hablarlo allí.
¿ok? Pero los enlaces covalentes apolares significa que no tienen carga y que estos se van a dar entre átomos no metales iguales. Por lo tanto, si son átomos iguales, su variación electronegativa entre estos dos es igual a 0. ¿Ok? Profesor, ¿cómo compruebo la electronegatividad de cada uno de ellos? Lo comprobamos a través de la tabla periódica. Buscamos el elemento, buscamos su electronegatividad y vemos si realmente la diferencia entre los dos átomos me da entre 0 y 1,7. Si me da entre 0 y 1,7, es enlace covalente. Y si me da 0, es porque estoy trabajando con átomos iguales. Por lo tanto, es un enlace covalente apolar. Sí, solo sí, son no metales. Dicho esto, entonces vamos a ver ahora los ejemplos que había restado acá. Acá está el ejemplo. ¿Ok? Esto ya se vio. Un ratito. Este es el ejemplo que estaba viendo acá. Ya. Miren este ejemplo que está acá. Esto lo que tenemos acá es el petóxido de difósforo. ¿Ya? Dado que el tiempo nos gana, ¿ya? Yo lo voy a hacer. Me piden enlaces normales. ¿Cuántos enlaces normales tenemos? Nos dice que tenemos 6. Vamos a señalarlos. Con color verde, ¿ok? Con color verde. 1, 2. Los enlaces de activos son enlaces simples, son enlaces normales. 3, 4. Como son normales, 5 y 6. Ahí están los enlaces normales. Los enlaces de activos, será 2, lo que tiene la flechita. Es decir, el fósforo le cede al oxígeno 2 electrones. Vamos a ver cómo. En primer lugar, miren, me voy a detallar acá nada más. El fósforo está en el grupo 5 de la tabla periódica. Por lo tanto, tiene 5 electrones en su última capa. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces, con este, completa 6. Con este, completa 7. Y con este, completa 8. Pero tiene 2 electrones libres. Y los quiere compartir con el oxígeno, porque el oxígeno necesita 2 electrones. Pero si el fósforo comparte electrones con el oxígeno, ya no tendría 8 electrones en su última capa, tendría 10. Entonces, ¿qué hace el fósforo? ¿Sabes qué, hermano? Te voy a ceder, no lo voy a compartir. Te lo voy a ceder para que así tú completes tu octeto conmigo. No con otro elemento, sino conmigo. Entonces, obviamente, el fósforo le cede al oxígeno esos electrones. Por lo tanto, el fósforo mantiene su octeto como que el oxígeno completa su octeto. Tal análisis también lo podemos hacer acá. ¿Ok? Sigamos. Enlaces simples. Enlaces simples, en este caso tenemos 4. ¿Cuáles son esos 4? 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? 4 enlaces. Enlaces múltiples son aquellos que son doble o triples enlaces, lo cual acá está. 1 y 2. Enlaces sigma son los mismos enlaces simples, ¿ok? O los primeros enlaces de los dobles o triples. En este caso, vamos a ver acá. O cambiar de color. No, está bien verde.
Enlaces sigmas, ¿cierto? Enlaces sigmas van a ser entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Ya está. En los enlaces pi, dime, Eric, ¿estás haciendo alguna pregunta? Los enlaces 6, perdón, enlace pi. El enlace pi son lo que están acá abajito. 1 y 2. Y los números de pares de electrones no enlazados van a ser lo que voy a hacer acá con algo más, con este verde que está acá. Ok. Ya, mire. A ver. Número de pares. Pares son 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 pares de electrones no enlazados o no enlazantes. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a seguir con la clase. Acá está. Propiedades de los compuestos covalentes. Sus propiedades son que a condiciones ambientales, a diferencia de los iónicos, pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Son sustancias moleculares, presentan bajos puntos de ebullición y fusión, a diferencia de los iónicos. Los iónicos, al ser sólidos, presentan altos puntos de ebullición. Presentan, por lo tanto, alta dureza. En cambio, los covalentes no. Los enlaces covalentes presentan bajo punto de ebullición y, por ende, baja dureza. Y los covalentes, al igual que los iónicos, no conducen la corriente eléctrica. ¿Cierto? No conducen la corriente eléctrica. Y por último, vamos a ver a los enlaces metálicos. ¿Ok? A los enlaces Profesor, metálicos. disculpe, es Dime. que creo que podría volver ahí las características, es que quería tomar captura, disculpe. Ya. Un ratito, por favor. ¿De cuál? ¿De las propiedades de los covalentes? Sí, sí. Ya. Un ratito, un ratito. Lo que pasa es que tengo esto desordenado, porque ya, en fin. Ahí está mis sedes. No, ok, ¿Te tomaste profesor. ¿Ya? Sí, sí, le tomé. Ok. Y aprovechando es que, ¿qué significa que un enlace sea polidireccional, como el iónico? A ver, polidireccional no está en la agenda de la CEPREVI, ¿ya? Pero significa que puede tener diferentes direcciones, ¿ok? Cuando tú tienes unos enlaces, dependiendo la afinidad que muestren los electrones hacia otros átomos, te indica que puede tomar diferentes direcciones. No por eso deja de ser enlaces iónicos o enlaces covalentes, ¿ya? Eso significa enlaces polidireccionales. Acá Ok, está. ok, profesor, muchas gracias. Ya, ok, gracias a ti. Enlace metálico son los últimos enlaces que se conocen dentro de las fuerzas intermoleculares. Los enlaces iónicos, covalentes y metálicos forman una triada en la cual los elementos se van a formar. Si alguien me pregunta cuál de los tres enlaces es el más fuerte, yo diría, y es así, los enlaces covalentes. ¿Ok? Los enlaces covalentes son los más fuertes en realidad de todos los enlaces que pueden existir a lo largo de las fuerzas inter e intramoleculares. ¿Ok?
La diferencia de los enlaces metálicos es que estos se van a dar entre elementos metálicos, nada más. ¿Ok? Se van a dar entre elementos metálicos. Dicho esto, entonces, los enlaces metálicos tienen una característica muy importante, que también forman estructuras cristalinas y fuertes estructuras cristalinas. Entiéndase por metales a los alcalinos, grupo 1A, al grupo 2A, alcalinos térreos, y por qué no también al grupo 8B de la tabla periódica, los famosos ferromagnéticos. ¿Cuáles son los elementos ferromagnéticos del 8B? El fierro, el cobalto y el níquel. Estos tres también forman parte de lo que vendría a ser los enlaces metálicos. ¿Ok? Entonces, esto no hay tanta profundización en el hilo de enlace Previ, por lo tanto, lo voy a dejar, ¿no? Digamos, con esa introducción y, ¿por qué no también algunas propiedades o ejemplos que vamos a mostrar a continuación? Bueno, entramos ahora a tallar, y disculpen la hora, son 9:24, usualmente esto lo hago a las 9:05, 9:10, y vamos a hablar sobre los problemas propuestos o que hay acá. ¿Ves? Ya se me... Ahí debe estar, supongo. Ya. Sigamos. A ver, la primera pregunta nos dice, la capacidad que tiene un átomo para atraer a los electrones compartidos de un enlace covalente se denomina, no es afinidad electrónica, porque lo que se dice allí es lo que alguna vez lo dijo Mircea, ¿no? Los polidireccionales. No necesita, digamos, dar energía, ¿no? O atraerlo a través de la energía para lograr su fin. La electroafinidad es lo mismo que la afinidad, por lo tanto, A y B no lo son. Energía, ahí dice energía de ionización. Energía de ionización viene a ser la cantidad de energía que tú necesitas para poder extraer un electrón de un nivel de energía. Ya, pero el concepto acá del 1 es diferente. Dice la capacidad que tiene un átomo para atraer, no para separar un electrón de un enlace covalente. Ese concepto calza muy bien con la letra D, que es la electronegatividad. Linus Pauling nos dio ese concepto de electronegatividad que ustedes han leído en la pregunta número 1. Por lo tanto, la respuesta correcta en la 1 vendría a ser la letra D. Sigamos con la 2. La 2 nos dice, oye, la estructura de Lewis de un elemento es raro. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que el elemento E, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? Mejor dicho, electrones de valencia. Vemos que ahí tiene 1, 3, 5 y 6. Es decir, tiene 6 electrones de valencia en su última capa. Por lo tanto, estos 6 electrones me representan a mí el grupo de los calcógenos o anfígenos que están en el grupo C de la tabla periódica, es decir, del oxígeno, del azufre, del selenio, del teluro. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta sería si tiene 6 electrones, pertenece al grupo 6A. ¿Ok? Listo. Ya. Ahora vamos con la pregunta 3. La proposición verdadera respecto al enlace covalente es: presenta transferencia de electrones. Falso. Lo que presentan transferencia de electrones, ¿qué son? Los iónicos, ¿cierto? La letra B, por lo tanto, esto es incorrecto. Falso. La B, sus iones con cargas opuestas se atraen. Eso es correcto. Las cargas opuestas siempre se van a atraer. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De un enlace covalente o de un enlace iónico? ¿Alguien me puede responder? Eric, ¿me copias? Sí, profesor. Dime. Sus iones con cargas opuestas se atraen. Eso es correcto. Esa es una verdad absoluta.
Entonces, ¿la letra B es correcta o es falsa? Correcto. Yo diría que piénsalo un poquito más, Eric, y mira lo que nos pide la 3. La 3 nos pide la proposición verdadera respecto al enlace covalente. ¿Acaso el enlace covalente trabaja con iones? No. No. La B es correcta, pero no para enlaces covalentes. Los enlaces covalentes comparten electrones. No los transfieren, no los ceden, no aceptan. Por lo tanto, si la B es correcta para ciertos fines, pero no para un enlace covalente. Por eso hay que leer bien lo que nos piden. Esto es falso. Se produce entre metal y un no metal. Falso. Lo que reaccionan de un metal y un no metal son los enlaces iónicos. Perfecto. Falso. La 3. La diferencia de electronegatividades entre sus átomos es mayor a 1,7. A 1,7. Sí, eso es verdad. Pero ¿es verdad para los enlaces covalentes? No. Los enlaces covalentes, para ser tales, deben tener un rango de electronegatividad, de diferencia de electronegatividades de 0 a 1,7. Si está en este rango, son enlaces covalentes. Pero acá no dice mayor. Por lo tanto, esto es falso. ¿Los enlaces covalentes pueden ser polares o apolares? Sí. Pueden ser polares o apolares. Pueden ser enlaces covalentes dativos. Pueden ser enlaces covalentes normales. Pero cumple con la norma que puede ser polar o apolar. Este es verdadero. Por lo tanto, la letra E. ¿Listo? O sea, no tan solo nos estamos dedicando a encontrar la respuesta, sino a que las demás respuestas discutirlas para que así aprendamos un poco más. La 4. La 4 nos dice, oye, visto sus configuraciones electrónicas, el tipo de enlace químico que forma el elemento X es tal y el elemento Y es tal. Entonces, ¿en qué nos basamos para saber si es un enlace covalente, apolar, iónico, coordinado, dativo? Nos basamos, vamos a ver acá, en que el X no tiene 4 electrones en su última capa. ¿Ok? Tiene 4 electrones en su última capa y por ende es, vamos a decirlo, es un del grupo 4A, ¿cierto? Del 4A. Es decir, según lo que hemos visto, son no metales. Y el elemento Y tiene, en este caso, ¿cuántos electrones en su última capa? Tiene 7. Por lo tanto, el X pertenece al grupo 4A. ¿Al grupo de quién? Al grupo del carbono, carbonoides, que es considerado gas. Y el elemento Y tiene 7 electrones en su última capa. Es considerado un halógeno, también un no metal. ¿Ok? Entonces acá tenemos un no metal y un no metal. ¿Y quién tiene esa particularidad de los enlaces? ¿El enlace iónico o el enlace covalente? Eric, ¿Covalente? covalente, muy bien, covalente. En este caso, ¿puede ser coordinado dativo? No, no puede ser. En primer lugar, no me lo dice. ¿No? No me lo dice. No podemos hacer esto, mucho menos con capas menores. Covalente dativo y covalente coordinado es lo mismo. Si esto es falso, esto también es falso. Iónico, el concepto se da entre un metal y un no metal. Covalente apolar es imposible porque tienen diferentes posiciones en la tabla periódica. ¿Ok? Y no son los mismos. No son los mismos. Por lo tanto, no puede ser un covalente apolar. La opción que nos queda, y la cual es un covalente polar. ¿Ok? Es un covalente polar. Listo. Profesor, disculpe, ¿y Dime. por qué no puede ser coordinado o dativo? No puede ser porque no están cediendo electrones. Date cuenta. Vamos a hacer acá en la tabla, ¿ya? 1, 2, 3 y 4.
¿Ok? Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Entonces acá tú estás compartiendo, ¿ok? Un electrón con el de acá, ¿ya? Y le estás completando la regla del octeto. El de acá. Le estás completando la regla del octeto. ¿Ok? Entonces, obviamente, este carbón, 1, 2, 4, 6, este es el oxígeno. Creo que es el oxígeno, sí, creo que es el oxígeno, 6 de la tabla periódica. ¿Ok? Digamos que es el oxígeno, ¿no? Le está cediendo al cloro. ¿Ok? Entonces, acá, obviamente, como el oxígeno le falta completar su octeto con uno más, entonces debe aparecer otro cloro acá para que complete su octeto, el oxígeno. Lo que pasa que acá no puede ser activo porque tú le tendrías que ceder electrones, pero con eso tú no completas el octeto, ¿cierto? Si tú Ah, sí. deseas electrones, no puedes completar el octeto en la vida. ¿Listo? Por lo tanto, esta es una pregunta importante y gracias por la pregunta, Mirciades, para poderla responder mejor. ¿Listo? A ver, vamos a Sí, ver sí, ahora. profesor. Muchas gracias. ¿Ya? No, gracias a ti por preguntar. Totalmente desordenado esto. Las 5. Las 5, voy a eliminar esto. ¿Ya hemos hecho las 5? No, ¿no? Ya. Ok. Las 5. El tipo de enlace que se produciera entre un elemento cuyo número atómico es 16 y otro con número atómico 37 es, vamos a verlo acá. Hay que hacer la configuración electrónica. Mejor lo hago con negro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, me pasé. 10, 18, sí, me pasé. Acá debería ser 4, ¿cierto? 2, 2, 10, 12, 16. Y el otro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10, 10, 20, 30. 3 de 10, ¿cuál viene acá? 4p6 y 5s1. Ok. Fíjate acá, alumnos, fíjense, ¿ah? Los electrones de valencia. La última capa es 3. ¿Cuántos tiene? 4 electrones, ¿cierto? Si tiene 4 electrones, según la tabla que hemos visto, pertenece al grupo 4A de la tabla periódica. Por lo tanto, es considerado un no metal. Este es, el segundo. Tiene 37 electrones. Profesor, disculpe, ¿no sería 6A? Sí, 6A, profe, ¿no sería perdón. 6? Gracias. 6A, tienes razón. 6A, gracias. 6A. Como está en el grupo 6A, pertenece al grupo de los anfígenos o calcógenos. Y como tal, sigue siendo un no metal. Gracias por la... A veces el apuro hace que no sume bien. Tiene 6 electrones en su última capa, por lo tanto es un no metal. ¿Listo? Y vemos el segundo elemento químico cuyo número atómico es 37. Vemos que su última capa tiene un electrón. Es decir, pertenece al grupo 1A de la tabla periódica. Y el grupo número A es un alcalino. Y los alcalinos son considerados metales. Entonces, la reacción o el enlace entre un no metal y un metal, obviamente, por concepto, sabemos que pertenece a un enlace iónico. ¿Ok? Por lo tanto, esto queda fuera de contexto. ¿Listo? Queda fuera de contexto. Listo. La pregunta número 6
nos dice, señale la relación correcta respecto al tipo de enlace entre los siguientes pares de electrones. El nitrógeno y el fósforo obviamente son no metales, por lo tanto su enlace es covalente. ¿Listo? Su enlace es covalente. Pero al ser diferentes elementos químicos, son enlaces covalentes polares. Si fuera apolar, acá debería ser nitrógeno-nitrógeno o fósforo-fósforo, pero no lo son. Por lo tanto, esto es incorrecto, porque el nitrógeno y el fósforo forman enlaces covalentes polares. El estaño y el oxígeno forman enlaces covalentes polares. Aquí existe algo que es necesario que ustedes sepan. En realidad, el enlace que forma el estaño, que está en la columna 4 de la tabla periódica, forma un enlace doble con el oxígeno. Pero como tal no existe. Existe el estaño de esta manera, formando lo que se le llama, obviamente, el dióxido de estaño. Sin embargo, no es eso lo que les quiero transmitir a ustedes. Les quiero transmitir esto, que el enlace entre el estaño y el oxígeno no son considerados no metales, ¿ok? Y por lo tanto tienen un enlace covalente, polar. Pero el de acá también tiene un enlace covalente de ese estaño con el otro oxígeno, que es polar. ¿Listo? Pero al final, este compuesto tendrá un enlace covalente apolar. ¿Por qué? Porque la simetría que muestra el estaño con respecto al oxígeno es lineal. Una carga se va para acá y la otra carga se va para allá. Por lo tanto, se neutralizan las fuerzas de enlace y por lo tanto, los enlaces no tienen carga eléctrica. Por lo tanto, este es considerado un apolar. ¿Listo? El oxígeno y el hidrógeno, los dos son gases. Por lo tanto, forman enlaces covalentes. Falso. ¿No? El calcio con el azufre. El calcio está en la columna 2 de la tabla periódica. Por ende, es un alcalino térreo y por ende es considerado un metal. El azufre está en la columna 6 de la tabla periódica. Por lo tanto, si está en la columna 6A de la tabla periódica, es considerado un no metal. Entonces, un metal más un no metal forman un compuesto iónico. Por lo tanto, la respuesta correcta sería esta. Profesor, disculpe, pero es que ahí, bueno, es que lo de enlace, lo de el estaño y del oxígeno, ah, mm, o sea, no entiendo muy bien porque, o sea, entiendo que la molécula sería apolar, así, pero preguntan por el tipo de enlace, entonces por eso. No, el tipo de enlace es covalente, Ujú, sí. pero ahí me están diciendo que es covalente polar. Y te he demostrado con el lapicero óptico negro, ¿no? Que es una molécula exactamente covalente, pero que no tiene carga eléctrica. Al formar estos tipos de simetría. Cuando tienen esa simetría lineal, ¿ok? Es porque no tienen carga eléctrica. Las cargas se cancelan entre sí, formando una neutralización entre las reacciones o los enlaces covalentes del lado izquierdo y del lado derecho. Es por eso que se le considera enlace covalente apolar. Ah, ¿No? ok, ¿Ya? ok, profesor, pero el estaño no sería un metal ahora que lo pienso, pero sé Eh, que hay excepciones, ¿no? Como con el berilio, ¿no? sí, pero exactamente el estaño es considerado un metaloide, ¿ok? Tiene actividades diferentes a los metales, pero está considerado en el cuarto periodo en el cuarto grupo de la tabla periódica.
¿Ok? Por lo tanto, según la norma, dice que se encuentra en el lado de los no metales. ¿Ok? Ahora, y si así fuera, y si así fuera, si fuera metal, ¿ok? Metal más no metal, ¿qué forma? Un enlace iónico, ¿cierto? Si lo vemos de esa manera, de que el estaño es un metal y el oxígeno, obviamente, un gas, o un no metal en este caso, sería un enlace iónico, ¿cierto? Sí. Por las dos maneras lo podemos ver que no es correcto, ¿cierto? Si tú Sí. asumes que es un metal, entonces obviamente es un enlace iónico. Por lo tanto es incorrecto. ¿Está bien? Sí, profesor, entiendo. Ok, Muchas gracias. ya. No, gracias a ti. Y el E es un enlace covalente polar, falso. Si el carbono está considerado en el cuarto grupo, es considerado también un no metal. Y si es un no metal, forma un enlace covalente. Pero como los átomos son iguales, formará un enlace covalente apolar. ¿Listo? Entonces, obviamente la respuesta correcta es la D. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar que el E, que C y C, carbono, tiene cuatro propiedades muy importantísimas. La saturación, la autosaturación, la covalencia, la hibridación. Y ¿cuál más era? La otra, eran cuatro importantísimas. La tetravalencia, Listo, entonces sigamos. Nos queda poco tiempo. No, nos queda buen tiempo. Sigamos con la 6. Un ratito, por favor. Ahí está la 7. La 7. Nos sigue la 7, ¿cierto? Ya. Conocía la electronegatividad de los siguientes elementos químicos. Señale lo correcto respecto al tipo de enlace. A ver, veamos. A y B. A y B es covalente polar. En primer lugar, tenemos que ver la diferencia de electronegatividades. Si me dice que está entre 0 y 1,7, es un enlace covalente. Y como son diferentes, debería ser un enlace covalente polar. Vamos a ver, A y B. A tiene 0,7, B tiene 3,5. ¿Ok? Entonces sería acá 3,5 menos 0,7. Te da igual que 2,8. Por lo tanto, está fuera del rango. Entonces no es un enlace covalente, es un enlace iónico, por descarte. ¿Ok? B y D. B y D nos dicen que es 3,5 menos 2,5. Menos 2,5. Por lo tanto, su diferencia será 0,7. Esto está dentro del rango, sí. Entonces es un enlace covalente polar. A y A. A y A son dos átomos iguales, ¿cierto? ¿Y qué hemos dicho nosotros? Que los átomos iguales, ¿no? Son enlaces covalentes apolares, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Es correcto, pero, fíjense ustedes sus electronegatividades. Del A es 0,7. Entonces, si vamos a la tabla periódica de elementos químicos, la electronegatividad va de izquierda a derecha y va de abajo hacia arriba. Por lo tanto, el elemento más electronegativo, en este caso, es el flúor. Y si yo quiero ir al elemento menos electronegativo, y al decir menos me refiero que tienda a 0, va a estar en el lado opuesto, acá. Si este electronegativo tiene 3,5 por lo menos de electronegatividad, lo que acá debe tener es 0,4, 0,5. ¿Y qué me dice del elemento A? Fíjate, Milciades.
El elemento A me dice que tiene de electronegatividad 0,7. Entonces, ¿dónde se encuentra? ¿En los no metales o en los metales? En los metales. Entonces, ¿es un enlace covalente, un enlace iónico? Es un enlace iónico. En realidad vendría a ser un enlace metálico. ¿Sabes por qué? Porque me está diciendo, oye, está reaccionando un metal con otro metal. Por lo tanto, este enlace vendría a ser un enlace metálico. Porque no cumple con el iónico, estimado Milciades. ¿Por qué? Porque el iónico te dice es metal y un no metal, ¿cierto? Entonces, no soporta el concepto de ser enlace iónico. Como son dos metales que van a reaccionar entre sí, el enlace es enlace metálico. ¿Perfecto? ¿Listo? Sí, Perfecto. profesor, entiendo más. La D es B y B, es enlace covalente apolar. Y D y E es un enlace covalente polar, no polar. Entonces, la única respuesta seleccionada es la B, la 7B. La 8, vamos a ver la 8. La 8 es así. Si un número atómico X es 11, este es el sodio, si no me equivoco. El sodio tiene 11, por lo tanto termina, si no me equivoco, en 1, S1. Perdón, en 3 S1, creo que sí termina. Y el yodo es el cloro, pero vamos a hacer el cloro. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P5, creo que queda así, 10 y 17, sí. Como tú te das cuenta, el sharp del sodio tiene un electrón en su última órbita y el cloro tiene 7 electrones en su última órbita. ¿Ok? En este caso, el sharp le cede un electrón al nivel 3 del Y para que éste complete su octeto. ¿Ok? Para que éste complete su octeto. Entonces, el S1 le quita el electrón y este vuelve a su capa anterior, nivel 2, donde tiene completado su octeto y todos son felices. Por lo tanto, si yo le quito un electrón, lo vuelvo positivo y al Y, al cederle un electrón a él, se vuelve negativo. Son enlaces iónicos, por lo tanto, forman XY. Esta es la respuesta correcta. La 9 es una característica que identifica los compuestos iónicos. Están conformados por moléculas. ¿Ok? Falso. Los enlaces iónicos no están conformados por moléculas, sino por iones. Entonces, esto es falso. Los compuestos iónicos pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Ok? No. Los enlaces iónicos o compuestos iónicos pueden ser sólidos. ¿Recuerdan la sal? La estructura cristalina. Por lo tanto, esto es falso. Los compuestos iónicos son insolubles en disolventes polares como el agua. Falso. Los compuestos iónicos son solubles en disolventes polares como el agua, el alcohol. Por lo tanto, esto es falso. Presentan alto punto de fusión. Bien, los compuestos iónicos. Correcto. ¿Por qué? Porque el solo hecho que formen sólidos, sus enlaces son más fuertes que los enlaces de los gases o los enlaces líquidos. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos mayor temperatura para romper esos enlaces fuertes de los sólidos. Entonces, necesitan una mayor temperatura, tienen un alto punto de fusión. Esto es correcto. En estado sólido son excelentes conductores de electricidad. Falso. Falso. Los compuestos iónicos sólidos, no son buenos conductores de electricidad.
serán buenos conductores cuando tú los solubilizas en el agua, pero solos como sólido, no. Esto es falso. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Es un compuesto covalente, ¿ok? El cloruro de magnesio, vamos a ver, el magnesio columna 2 de la tabla periódica, más 2, y el cloro, columna 7 de la tabla periódica, cloro menos 1. Entonces, un catión reacciona con el de acá y otro catión reacciona por acá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un compuesto iónico. El sulfato de sodio es otro compuesto iónico porque está formado, ¿ok?, por dos iones. El ion de sulfato y el ion de sodio. ¿Ok? Entonces, este es un compuesto iónico. El óxido, bueno, acá le falta 3, ¿ya? Acá coloquen 3. Acá me doy cuenta ahorita. 3. Acá es el trióxido de fierro, llamado óxido férrico. Me dice que el fierro actúa con carga más 3, carga eléctrica. Y el oxígeno con carga menos 2. Entonces, F2O3 es un compuesto iónico. El ácido nítrico. El ácido nítrico, ahí sí. El ácido nítrico tiene un enlace, fíjense, así. Este es un enlace iónico, ¿cierto? Un enlace iónico. Pero los enlaces que forma acá el nitrógeno con el oxígeno son enlaces covalentes. Enlaces covalentes. ¿Ok? Enlaces covalentes. Entonces, la respuesta correcta de la 10 vendría a ser la letra D. El hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio, este es el aluminio. Como es hidróxido, OH, OH, OH. Menos, 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 más 3. ¿Ok? Entonces acá forma una estructura poligonal. Si fuera una estructura poligonal, estamos hablando de enlaces o compuestos iónicos. Por lo tanto, la única respuesta correcta vendría a ser la letra D. Vamos, amigo. A ver, Profesor, disculpe, y entonces los enlaces iónicos no pueden ser gases, ¿no? O... En realidad, los enlaces iónicos pueden ser gases, por ejemplo, ¿no? Cuando el ácido clorhídrico, como tal, es líquido, llamado ácido clorhídrico líquido, pero también el enlace del ácido con el cloro puede ser gas. Entonces, esto estamos viendo que son enlaces covalentes, porque acá el cloro, gas, hidrógeno, gas son, pero tú no puedes formar enlaces iónicos, ¿no? Porque fundamentalmente se forman sales, ¿ok? Se forman sales. Ya es muy difícil encontrar enlaces iónicos, ¿no? Que sean gases. No, es Fundamentalmente que... son enlaces covalentes. ¿Y por qué ahí pusimos falso en que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos? ¿Dónde dice eso? Ahí en ahí en la 9, sí, ahí. Pueden ser sólidos, sí, líquidos o gaseosos, ahí puso falso. Ya, lo que pasa es que lo que estamos viendo en las diapositivas es lo que aparece en la CEPREVI, que no deja de ser correcto, es correcto. Recuerda que los iónicos pueden formar sólidos, pero los gases pueden formar sólidos, líquidos y gaseosos. En este caso, recuerda que los gases que se pueden formar pueden ser sólidos a diferentes condiciones, ¿ya? A diferentes condiciones. No necesariamente sólido se arroga el hecho de ser compuestos iónicos. ¿Ok? En la teoría de la diapositiva dice, los enlaces covalentes pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. ¿Ok? Eso nada más dice la CEPREVI y en eso hay que basarnos, estimado Milciades. Porque si doy ejemplos,
digamos, estaría entrando un tema, digamos, más de otro level, ¿ok? Más de otro level, ¿no? Por lo que ameritamos todo esto es de que para que ustedes comprendan que existe esa diferencia entre compuestos iónicos y compuestos covalentes, ¿ya? Sí, sí, profesor. Entiendo tu inquietud y sigue adelante, Milciades, ¿ya? Porque es muy bueno lo que haces al preguntar y yo celebro todo eso. Pero hay algunos aspectos que tendría que ahondar más y por el level que estamos manejando ahorita no nos permite, digamos, ahondar más por el tiempo, ¿ya? Por el tiempo. Pero sigue preguntando, a mí me gustan tus preguntas. ¿Listo? Ya. Entonces, la 11. La estructura de Lewis del trióxido de azufre nos dice, y acá estamos viendo que esta forma de SO3 tiene dos enlaces dativos, 1 y 2, porque está la flechita. Y los conceptos que dice es, por ceder dos electrones, el azufre no forma octeto. Falso. Falso. El azufre forma el octeto. Por algo existe el enlace dativo. ¿Cierto? Por algo existe el enlace dativo. Entonces, esto es falso. B, un oxígeno es distinto a los otros dos. Falso. El oxígeno siempre seguirá siendo oxígeno. Un oxígeno no puede ser distinto al otro. Seguirá siendo oxígeno. La molécula es apolar. Bueno, en realidad, no es polar. No es polar la molécula. ¿Ok? Es una molécula apolar. ¿Ok? Es una molécula apolar. Entonces, es falso. Los oxígenos que aceptan un par de electrones forman octeto expandido. Debo ser sinceros, alumnos. Este concepto no lo conozco. No sé a qué llamamos octeto expandido. Primera vez que lo escucho. Primera vez. Así que no lo conozco y eso, si no lo conozco, es que no es que bueno, modestia aparte, no le he leído como tal un octeto expandido. Lo puede haber visto en Steve Hawking, en sus teorías, pero exactamente la estructura atómica, uy, caramba, son las 10. Falso. ¿Todos los átomos cumplen con la regla de octeto? Sí, pero es falso también, ¿no? Es falso. No todos los átomos cumplen con la regla de octeto, algunos cumplen la regla del dueto, otros cumplen la regla de equilibrio sin llegar al octeto. Entonces acá podemos decir esto, que la molécula es polar. Yo me inclinaría con la C. Con la C. Profesor, disculpe, pero es que ahí es que se refiere con respecto a ese, ¿no? Al ese, a la fórmula, sí, eso, ¿no? Se refiere con respecto, ¿no? No a todo Así en es. general, ¿no? Así es. ¿A cuál te refieres? ¿A la letra E? Sí, por eso. Ah, verdad, la letra E. Tienes razón. Claro. O sea, esto se refiere acá. ¿Todos los átomos del azufre y el oxígeno cumplen la regla del octeto? Sí, es cierto. Entonces, sí, yo lo estaba generalizando. Entonces, tienes toda la razón. Y vamos a ponerle como resultado la letra E. Gracias, Milciades. Precisaste muy bien el tema. No Profesor, confundamos disculpe, rapidez con precipitación. perdón, pero es que ahora que lo pienso, ¿por qué la molécula no sería polar si por cómo está estructurado parece que tiene positivo y negativo? Ya, porque en realidad forma una especie de simetría con los enlaces dativos. Un ratito voy a hacer esto de acá. Quiero, como van a ser las 11, ya son las 11, ya Ya. decía HCl, enlace covalente dativos, 1, 2, 3, así queda. No, son 4, así. Ya, entonces vamos a ver cuántos enlaces dativos tiene.
El cloro tiene 7 electrones en su última capa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El hidrógeno necesita un enlace. Acá está. El oxígeno necesita 2 enlaces. Acá está. El oxígeno completó su octeto, como el hidrógeno en la regla del dueto. El cloro tan solo necesita un electrón para completar su octeto. En cambio, el oxígeno no completa su octeto, estos 3 oxígenos. Por lo tanto, el cloro se va a ceder estos 2 electrones al oxígeno como enlace dativo. 1, 2, porque ya completó su octeto. No puede ceder ni puede compartir electrones, pero no puede transferir electrones al átomo porque le quita su octeto. Entonces, ¿qué hace? Le cede esos 2 pares libres. Entonces tendrá 1, 2, 3 enlaces dativos. ¿Te das cuenta la importancia de conocer los electrones de valencia? A ver, vamos a ver acá. ¿Dónde estás, brother? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me hagas esto. El tiempo apremia. El tiempo apremia. Ay, No, ¿qué sería la pasó? 12, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me fue. Se me fue a ver un ratito. ¿Se ve en la pantalla los Sí, sí, problemas? profesor. Ah, ya, Sí, ya. se ve. Listo. Quiero ver dónde están ahorita. ¿Dónde estás, brother? ¿Dónde estás? Una vaina haberlo desordenado todo al inicio. Ahí perdí tiempo. 16, no, quiero ver la 15. Quiero ver la 11, la 12. ¿Dónde estás? Acá está. Acá está la 13. Me quedé en la 12 y hice la 12. Acá estamos con la 13. Ya, la 13 acá. El compuesto que presenta enlace iónico y covalente a la vez. Ya. Esto presenta enlace covalente y enlace covalente dativo. La glucosa. La glucosa viene a ser un compuesto ternario que justamente por sus enlaces glucosídicos y peptídicos van a ser también enlaces covalentes, con la diferencia de que los enlaces covalentes que va a mostrar la glucosa son enlaces covalentes con muy baja electronegatividad. Por lo tanto, no muestra enlaces iónicos. ¿Ok? El cloruro de berilio muestra un enlace iónico, como el cloruro de sodio enlace iónico. Esta sal, el carbonato de calcio, muestra un enlace iónico y un enlace covalente. ¿Ok? Un enlace covalente. Por decirlo así, nada más. Así, perdón. Un enlace covalente, en este caso, sí, así. ¿Ya? Entonces, un enlace iónico y un enlace covalente. Por lo tanto, la respuesta correcta vendría a ser la letra B. El 14. ¿Cuál es el compuesto sólido con alto punto de fusión y soluble en el agua? Compuesto sólido, que es punto de fusión alto y soluble en el agua, sólido y soluble en el agua, son compuestos iónicos. El bromo es un enlace covalente. Ácido sulfúrico, covalente. El amoníaco, gas, covalente. El monóxido de carbono, covalente. El único que es compuesto iónico es el potasio, metal, con el cloro y oxígeno, no metal. Entonces, el B es la 14. La 15. ¿Qué tipo de enlace presenta la siguiente fórmula? El yoduro de potasio es enlace... Caramba, ¿qué pasa? Es enlace Iónico. iónico. El dióxido de nitrógeno existe, pero existe de esta manera. 2NO, que es NOx. Por lo tanto, N con oxígeno son 2 no metales. Por lo tanto, son covalentes, iónicos covalentes. Hasta luego tenemos la C y la E. El berilio forma este tipo de enlace. ¿Ok? Este tipo de enlace. El berilio es un elemento caprichoso, ¿cierto? Al ser un elemento caprichoso, no es porque tiene su radio atómico más pequeño, a pesar que está al inicio de la tabla periódica en el grupo 2, ¿no? Que es considerado un no metal, un metal. Un metal más un gas, sería iónico, ¿cierto? Sería iónico. Entonces tenemos dos opciones, ¿no? ¿Por qué? Porque este también formaría un enlace simétrico, porque el berilio también forma un enlace covalente. Es caprichoso el berilio.
un enlace covalente a polar por la simetría que muestra. Entonces yo le dejo como tarea a ustedes, escuchen por favor, escuchen, aparte de eso, escuchen, a ver cuáles serían las respuestas. Ya, les dejo como tarea las propuestas en los demás ejemplos, ¿ok? Resuelvan ustedes las preguntas propuestas y me está ganando, disculpen, me he pasado demasiado. Ya, resuelvan por favor los propuestos y les deseo éxitos en su examen del día domingo. Muchísimas gracias, ¿ah? Disculpen que salga de manera abrupta, ¿ok? Sí, dígame, alumno, que ha alzado la mano. Dígame que ha alzado la mano, por favor, estoy con el tiempo, discúlpenme. ¿Ha alzado la mano? Disculpe. Bueno, les deseo éxitos a ustedes en la resolución del examen que tienen el día domingo. Voy a salir, discúlpenme, voy a salir, gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor.